Continuamos. Canal UNAD TV en Red. Continuamos en nuestro abordaje para preparar la visita de Edgar Morán a Colombia, y nuestro programa se llama Edgar Morán y la educación del futuro, justamente. Nuestros invitados han ayudado a que comprendamos poco a poco el pensamiento, pero justamente lo que quisiera pedir en este momento al doctor Adelino de la Embajada Francesa es que nos ayudara un poco a conocer esa evolución del pensamiento de Morán hasta lo que hoy en día conocemos de él. Muy bien. Bueno, entonces para atender un poco con esta dinámica del pensamiento de Edgar Morán, hay que retomar la problemática que él planteó. La problemática es la siguiente. ¿Cómo es posible explicar que la ciencia, cada vez más avanzada, en vez de producir conocimiento, cultiva ignorancia? La explicación de Edgar Morán sobre eso es lo siguiente. Él dice, claro, llegamos a una dimensión de ignorancia porque el saber, a medida que se va especializando, se va, digamos, fragmentando en relación a los otros campos de saber. Entonces asistimos aquí a lo que él llama una forma de reduccionismo. Sí. Reduccionismo, que es que los campos de saber, al super especializarse, se fragmentan y ya no mantienen relaciones con otros, digamos, campos del saber. ¿Eso a dónde nos lleva? Nos lleva entonces a entender la relación que existe en el pensamiento de Morán entre el concepto de lo sencillo y el concepto de lo complejo. Y es ahí donde yo creo que Edgar Morán trae realmente una nueva vía de reflexión. Para entender ese punto tenemos que retomar lo siguiente. El filósofo francés Descartes, cuando empezó, digamos, a reflexionar sobre el método de conocimiento, sí, él empezó con esa relación entre el sencillo y el complejo. Y entonces él hizo lo siguiente. Para que uno pueda entender lo que es complejo, hay que investigar hasta llegar a lo que es sencillo. ¿Por qué? Porque son los principios sencillos que determinan lo que es complejo. Y Edgar Morán, precisamente cuando retoma esa relación, afirma que es precisamente lo contrario. ¿Por qué? Porque si uno intenta explicar el complejo a partir del sencillo, lo que hacemos es que fragmentamos el conocimiento y de cierta medida lo perdemos. Y es ahí entonces que, de una cierta manera, podemos decir que Edgar Morán trae una nueva revolución. Edgar Morán lo que nos dice es, no hay que escapar del complejo, la realidad es compleja. Sí. Recordamos lo que significa complejo. Complejo no significa confuso. Complejo, bien, etimológicamente. Sí, vamos a buscar su etimología. Complejo es lo que está compuesto de relaciones y de tejidos. Sí. Entonces, la imagen del tejido es muy importante porque para Edgar Morán el conocimiento es un conjunto de puntos que están en relación los unos con los otros. Y es ahí entonces donde Edgar Morán inversa la relación entre el sencillo y el complejo. No hay que explicar el complejo a partir del sencillo, hay que entender el complejo por sí mismo. Y entonces esto lleva a una segunda etapa que es, en este caso, tenemos que reformar la manera como pensamos. Y eso tiene un efecto sobre los varios campos. Tiene el efecto sobre precisamente lo que él llama el método, que es un guía para esa reforma de pensamiento. Tiene influencia sobre la cuestión ética, sobre la cuestión social y, para lo que nos ocupa sobre el campo de la educación. Sí. Y ahí vemos también un punto muy importante que es esta relación entre el sencillo y el complejo, también lo vemos en la educación. ¿Qué dice Edgar Morán? Dice, lo que pasó en las universidades modernas fue que se divisó el saber en las universidades a partir de la división del saber en departamentos. ¿Qué hizo esa división? Lo que hizo es que fragmentó el saber. Entonces, el gran objetivo de Edgar Morán es ver de qué manera es posible poner en marcha una nueva manera de aprender. Y esa nueva manera de aprender conlleva una manera entonces de desaprender. Claro, claro.
Bueno, pues eso que es tan complejo, usted lo ha hecho muy, entre comillas, sencillo de entender, porque no es fácil desentrañar la parte profunda de ese pensamiento, del pensamiento complejo, precisamente, que es como la esencia de Edgar Morin. Y por eso, y usted hizo una relación muy específica en el tema de que ese conocimiento que inicialmente era tan amplio y poco a poco se fue segmentando, necesita pertinencia y necesita saber para qué es ese conocimiento. Aquí en la universidad hemos hablado muchas veces de la pertinencia del aprendizaje y quisiera que retomáramos esa palabra concretamente para utilizarla en la universidad, porque creo que un poco viene de allí. Las universidades generalmente se salen de su contexto, enseñan lo que tienen que enseñar y vuelven y lanzan al estudiante. El caso de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia es donde usted está, aprenda, y de lo que aprende con lo que usted tiene, continúe su vida. Entonces quisiera que nos contara un poco cómo fueron llegando poco a poco en la UNAD a unir esos dos pensamientos. Bueno, muy bien. Digamos que para que no suene que estamos intentando traer de los cabellos muchas ideas. Lo más importante para el televidente es referenciarse un poco en estos conceptos que se nos están entregando sobre el pensamiento de Edgar Morin. La educación, particularmente la universidad contemporánea, es generalmente disciplinaria. Es decir, ha hecho una especialización del saber. Ello no ha sido malo, hay que reconocerlo. De hecho, buena parte de todos los desarrollos que hoy tenemos se deben a esa superespecialización. Sí, claro. Pero indudablemente esta revisión sobre lo que viene adelante en términos de la estructura de formación para las personas nos tiene que alertar en el sentido de determinar qué es lo importante, como lo dice Morin, dentro del escenario de la vida misma. Porque a veces se ha pensado que el conocimiento por el conocimiento es lo fundamental. Y realmente ahí hay una falla muy grande. Porque si el conocimiento no tiene un sentido y un significado que apropie y mejore las condiciones básicas de la vida, más allá de lo material, y retome elementos que son sustanciales de ella misma, como lo espiritual, sí, como la alegría, como el amor, como la pasión, que son elementos que él incorpora permanentemente en su reflexión, pues indudablemente hacemos de la formación una deformación. Sí. Entonces, aquí hay unos aspectos que me parecen a mí que son fundamentales a la hora de interpretar dentro de un contexto como la UNAD. Esa pregunta que tú haces a la pertinencia. La pertinencia no solamente se da sobre las condiciones materiales que existen, por ejemplo, en una región, sí, donde hay una serie de recursos naturales que pueden hacer competitivo y productivo el entorno de esa región, sino que esa competitividad y esa productividad tiene un sentido en la medida en que mejora las condiciones de calidad de vida de esas personas que viven en ese entorno, pero calidad de vida no solamente en la lógica monetarista de tener más ingresos, y él lo recalca permanentemente, sí, sí, calidad de vida en la medida en que se reconoce como una persona que tiene derechos, particularmente a ser feliz, a convivir con el ambiente que le rodea, a sentirse parte no solamente de su localidad, sino de su globalidad. Y en ese orden de ideas, la pertinencia va más allá cuando se ofrece un programa en el ejercicio productivo, sino sobre todo en la razón de ser de la formación integral. Y allí surge otro concepto que incorporamos también en esta universidad, y es haber dado un salto en su estructura organizacional de las tradicionales facultades, que eran o son generalmente unidisciplinares, al escenario de las escuelas, que son más transdisciplinarias y más interdisciplinarias. Bueno, si ven cómo poco a poco vamos armando este gran rompecabezas, yo quiero invitarles a unos mensajes institucionales, entre otras cosas recordarles que tenemos un correo electrónico para cualquier duda, cualquier comentario que ustedes tengan, que es educacion.desarrollo@unad.edu.co. Ya regresamos porque tenemos todavía muchos temas por tratar alrededor de Edgar Morin. Ya regresamos con Canal UNAD TV en Red.